Por cierto que ayer en el Chiringuito estuvieron hablando bastante de fichajes, del mercado de fichajes del Real Madrid, de la planificación de la próxima temporada, de quién puede llegar, de quién puede no llegar. Y lo cierto es que Pedrerol dejó una declaración, dejó una, supongo, información que a mucha gente le ha llamado la atención con respecto a lo que puede ser el ataque del Real Madrid. Y es que Pedrerol se ha dirigido a todos aquellos que piensan que todo el mundo va a tener sitio en este Real Madrid, y lo cierto es que Pedrerol decía que cuidado con esto porque no necesariamente tiene que ser así. Pedrerol comentaba que en 2 años algunos de los delanteros del Real Madrid no estarán en el equipo. Es decir, él piensa, interpreta que toda la llegada hipermasiva de grandes delanteros al Real Madrid va a costar el puesto a más de uno. Y ponen ahí una foto de los posibles candidatos como Brahim, Vinicius, Rodrigo o Joselu. Yo personalmente creo que habría que añadir más a Arda Güler que a Vinicius, pero bueno, yo creo que Vinicius lo hacen un poco también por el tirón mediático que tiene. Pero bueno, en este sentido es cierto y le puedo comprar un poco el discurso a Pedrerol en el sentido de que no creo que el Real Madrid pueda dar cabida a absolutamente todos, y tampoco creo que el Real Madrid, ojo, vaya a intentar que se vayan, pero sí que es verdad que si alguno entiende, algún jugador cree que no tiene los minutos suficientes, que no se le está considerando en el Real Madrid de manera seria, entonces mi opinión es que muy probablemente pongan tierra de por medio y digan, mira, si yo estoy en un Real Madrid en el que es prácticamente imposible destacar, en el que es prácticamente imposible hacerme un hueco, en el que no puedo luchar contra los elementos, entonces es mejor que me marche. Ahora os voy a descubrir además qué jugador de esa delantera tiene 5 ofertas de la Premier, pero que su voluntad es quedarse en el Real Madrid. Pero claro, el problema es que como no destaques un poco y en el Real Madrid eso es difícil, lo cierto es que al final seguramente vas a terminar haciendo la maleta muy probablemente, más pronto que tarde, porque al final estos jugadores tampoco han nacido para estar en un banquillo, y yo les alabo el gusto y les respeto, y evidentemente ellos tienen que entender que dentro del Real Madrid con tanta competencia a lo mejor les puede venir mejor irse a tener más foco en otro equipo que quedarse en el equipo blanco, porque al final en el Real Madrid a lo mejor vas a ser carne de banquillo. Y te tienes que acostumbrar a eso, a que a lo mejor dices, es que hay uno o dos que están por encima de mí y el entrenador no puede hacer nada contra eso, y al final tenemos que asumir la situación tal y como es. Y lógicamente habrá que asumirla como tal. Otra cosa es hasta qué punto los jugadores o cada jugador puede estar dispuesto a asumir esa situación, que es muy diferente, porque la paciencia ya va en cada uno. Es decir, hay jugadores que a lo mejor se creen que, no digo por decreto, pero por el nivel que tienen, sí que pueden jugar el Real Madrid o ser titulares, y sin embargo el entrenador ve otra cosa y a partir de ahí no puedes hacer nada. ¿Vale? No puedes hacer nada, no puedes cambiar el destino, no puedes obligar al entrenador, no puedes pedirlo a través de la prensa como se solía hacer antaño, sino que te tienes que tragar lo que hay y punto, y no hay más. Entonces, a lo mejor algún jugador intenta algo a nivel de conseguir el puesto, pero yo sinceramente lo veo tremendamente difícil, porque al final es una delantera pues que, como podéis imaginar, es bastante competitiva. Le va a costar mucho a prácticamente cada uno de nuestros jugadores poder dar un paso hacia adelante y destacar en el Real Madrid, eso tenedlo claro, pero bueno, pues esa es la grandeza del Real Madrid, el poder haberse forjado con grandes jugadores que compiten entre sí. Para mí sinceramente creo que no va a haber o no ha habido en la historia una generación tan flamante de delanteros como la que va a tener el Real Madrid a partir del año que viene, y bueno, pues tenemos que tener en cuenta que esto va a tener muy probablemente una repercusión a nivel de que a lo mejor jugadores que no pensabas en ningún momento que se iban a marchar, finalmente se terminan marchando, y esto es así, ¿vale? Sea Rodrigo, sea Brahim o sea quien sea, sin conocer prácticamente el apellido. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa, pero desde luego aquí hay un asunto bastante candente. Luego, ayer en L'Equipe, Abdellah Boulma, que es periodista del citado medio, quiso dejar algo acerca de Kylian Mbappé y el Real Madrid, que yo creo que es un poco ya, pues por soltar lastre o ir de alguna manera exprimiendo ya los últimos coletazos, las últimas bocanadas de un asunto que está ya prácticamente tocando su fin, porque todos sabemos que Mbappé va a jugar en el Real Madrid, que seguramente lo conozcamos en cuanto el PSG caiga eliminado de la Champions, si es que cae eliminado, y si no, cuando acabe la temporada. Pero obviamente cada uno intenta poner un poco su granito de arena y ampliar un poco de información. Y Abdellah Boulma, que es periodista que sigue tradicionalmente al Paris Saint-Germain y concretamente Mbappé, ha querido decir que prácticamente está todo hecho. Esto viene un poco en la línea de lo que nos comentaba Fabrizio Romano
con respecto a que todo el tema de Mbappé estaba ya en sus últimos momentos, dando los últimos coletazos, que hay ya poco más que decir, que seguramente quedan 3-4 contratos por firmar y que después ya no quedará más que esperar que pasen los días, que corra el reloj y se acabó. Entonces, bueno, pues en ese sentido estoy contento, lógicamente, de que poco a poco ya vaya llegando la cuenta atrás en la que vamos a ver cómo Mbappé se convierte por fin, después de años, en jugador del Real Madrid, pero también es cierto que de vez en cuando que te den una actualización de este tipo anima, porque muchas veces con el pasar del tiempo no escuchas nada, no oyes nada, nadie comenta absolutamente nada acerca del tema, siempre tienes ese miedo a que la cosa se eche para atrás. Que no creo, porque luego también hay por ahí informaciones, creo que Tomás fue uno de ellos quien nos lo dijo, que efectivamente si Mbappé, por ejemplo, decidiera echarse para atrás ahora, por lo visto tendría que pagar una multa que equivaldría a pagar prácticamente el Santiago Bernabéu, de manera que es prácticamente imposible que el jugador se eche atrás. Evidentemente Florentino lo hizo con todo el afán disuasorio que uno puede tener cuando gestiona un club como el Real Madrid, precisamente para que no volviera a darse una situación como la de 2022, en la que, contra todo pronóstico, el jugador pues nos dejó tirados, y evidentemente fue algo que no gustó ni a la afición del Real Madrid ni a absolutamente nadie. Algo que de hecho no debería haberse producido y que simplemente ocurrió por el empeño del Paris Saint-Germain en emborronarlo todo, pero que bueno, que el Paris Saint-Germain, ya os digo yo, que ahora también va a pagar las consecuencias de quedarse en una liga francesa que no interesa a nadie, en la que van a ganar de calle o de lejos, pero que el problema es que van a perder dinero. Ahora ya sabes que la Liga 1 es la Liga McDonald's, o sea que ya con el nombre no tengo que deciros en qué ha quedado la Liga francesa a nivel de espectáculo, de emoción, de audiencia, de tirón mediático. O sea, realmente no tienen nada, ¿vale? No tienen nada. Así que, bueno, pues esto es lo que hay que esperar un poquito más, que seguramente ya la cosa está bastante hecha, bastante encarrilada, y en ese sentido poco más que añadir. Y ahora vamos con lo que fue un día de ayer bastante emocionante en lo que se refiere a traspasos, porque Fabrizio Romano, José Félix Díaz nos daban ni más ni menos que una idea de lo que va a ser este verano en el mercado de fichajes del Real Madrid. Fabrizio Romano, por un lado, confirmaba, por supuesto, el fichaje de Kylian Mbappé, que yo creo que todo el mundo tiene asumido ya que se va a convertir en jugador del Real Madrid. Pero cuidado, porque es que además llegaban Alphonse Davies y Lenny Yoro precisamente a la lista de Fabrizio Romano, y que los citaba como muy probablemente fichajes que también el Real Madrid va a ejecutar este mismo verano. Y si además a esto le unimos la noticia, como digo, que salió ayer de la pluma de José Félix Díaz, informando de que el señor Mastontono, el jugador argentino, también se va a convertir en jugador del Real Madrid, pues ¿qué queréis que os diga? Que al final va a ser una pasada de verano, una pasada sumeriana, como dicen por ahí, y que en definitiva va a marcar desde luego los moldes del próximo Real Madrid, o del Real Madrid de la temporada que viene, y de muchas más, porque es muy probable que precisamente por esto veamos un equipo que es prácticamente incontestable, un equipo que difícilmente va a tener rival, y un equipo que no va a encontrar a otro equipo equivalente en términos de estrellas, jugadores, sobre todo de proyección en futuro, porque si lo pensáis bien, la edad media de estos jugadores, que va a estar en torno a los 23 años, es espectacular. Tenemos jugadores súper jóvenes, tenemos jugadores que el más veterano va a tener 25 años, y evidentemente esto es paz mental de cara a los próximos años, porque el Real Madrid va a poder preparar las temporadas con una tranquilidad pasmosa, teniendo en cuenta que no va a tener que hacer grandes dispendios o desesperados fichajes para reforzar la plantilla. Simplemente se irá retocando poco a poco lo que vaya quedando libre, alguna plaza por aquí, alguna plaza por allí, algún jugador que se te hace mayor y tienes que reemplazarlo, pero todo en una transición bastante más suave de lo que muchos habrían pensado. Nada de revoluciones en verano para que a lo mejor luego te duran una temporada y luego sale todo el mundo corriendo, como por ejemplo pudo pasar en 2019, lo recuerdo perfectamente, con Eden Hazard, con Militao, con Jovic, que al final, fijaos cómo salieron la mayoría de los fichajes, excepto Militao. En realidad fue un auténtico desastre, no había planificación, era todo fichajes ad hoc, que no tenía ninguna significación ni mayor recorrido, y al final, bueno, pues te los tuviste que comer pagando una auténtica pasta, un auténtico pastizal, haciendo un dispendio, y luego encima jugadores que ni siquiera, en mi opinión, pudimos amortizar de manera apropiada o adecuada, porque tú lo que quieres realmente es que esos jugadores al final se conviertan en jugadores que van a pasar a la historia, o por lo menos van a hacer mucho ruido en el Real Madrid. Sin embargo, lo que nos comimos fue todo lo contrario. Al final lo que vimos fue jugadores que en definitiva, bueno, pues ya lo visteis, no triunfaron, no se les dio bien, tuvieron que salir por la puerta de atrás, y bueno, pues eso lógicamente es un perjuicio para el Real Madrid a nivel de imagen, a nivel de dinero y a nivel de todo, ¿vale? Así que yo espero que esta temporada de comienzo una nueva era en el Real Madrid a nivel de política de fichajes, que yo creo que ya ha empezado, en cualquier caso, ya empezó hace mucho tiempo, y que desde luego se ha ido plasmando como un auténtico
éxito de gestión, éxito de planificación del club y que seguramente va a tener todavía muchos años de vida. Así que ojalá que así sea, ojalá que todos lo veamos, que lógicamente nos quede mucho tiempo para disfrutar de este Real Madrid y que bueno, que estos pasos que está dando Florentino en esa dirección tenga su eco dentro de unos años, incluso cuando no esté, y que el que venga lógicamente adopte esta política que yo creo que es la más sensata.